La línea, Iván Poduje, él es arquitecto, es urbanista, es director de Atisba Monitor y él, junto a su equipo, han estado a cargo de mapear los sectores del Gran Santiago que están afectados por el comercio ambulante. En las últimas semanas el comercio ambulante ha sido tema por la estrategia de acoplamiento en Meix, también por las estaciones de metro que están repletas, porque eso además genera delincuencia, genera instancias de acoso y abuso sexual, en fin, y está absolutamente descontrolado. Y se habla, pero se había hecho poco, hasta que estaba lo de Meix, que hasta ahora al parecer ha sido exitoso, pero también hay un montón de zonas más, ¿o no, Iván? ¿Cómo estás? Así es, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Oye, ustedes están mapeando y al parecer es el eje Alameda el más complicado, ¿no? Sí, tenemos dos grandes ejes problemáticos. Uno es Alameda, efectivamente, que va, yo te diría, desde aproximadamente la Avenida España hasta casi Las Rejas, con distintos puntos críticos que después los podemos ver. Y el otro eje que está bien complejo es el eje Ahumada, Puente, y que ya se extiende, ¿cierto?, hasta La Paz, hasta La Vega, y que ahora se ha ido pasando hacia el Parque de los Reyes, que era un tema que nosotros no teníamos. O sea, siempre había problemas en el Parque de los Reyes, pero ahora está bastante desbordado. Entonces yo diría que esos son los dos ejes más complejos, aparte de focos en la Florida, en Maipú, en 10 de Julio, en Franklin, muy complejo también. Y desde el punto de vista urbano, ¿qué tienen en común la Alameda, en este caso, como eje problemático, desde Avenida España hacia abajo, como decías tú, y por otro lado, lo de Ahumada con Puente, etcétera? El primer factor es la aglomeración de peatones. O sea, los comerciantes, el comercio informal busca el peatón. Entonces, por eso es que nuestros mapas parten con la ubicación de las aglomeraciones peatonales que se generan en base a un modelo que tenemos, que básicamente, digamos, asigna peatones en función de la cantidad de comercio, servicio y los flujos de las estaciones de metro. Entonces, ese es el primer factor. Pero además hay un tema histórico, Jorge, que es muy importante. Y estos sectores llevan años con este problema, te diría décadas, y esto viene incluso de las estaciones, porque el caso de la estación central, que es Meix y Alameda, y el caso del barrio Mapocho y Puente, que era la estación Mapocho Valparaíso, tiene una larga data, y lo mismo pasa en Franklin, que era también una estación del antiguo ferrocarril y era el matadero. Entonces, históricamente estos sectores han sido sectores muy conflictivos desde el punto de vista con un comercio informal, con mucho tráfico también de drogas asociado a los barrios, con prostitución, con una serie de externalidades que tienen que ver con el hecho de ser puntos con una alta concentración de personas y de viajeros, además, ¿ya? No es casualidad que en el caso de la Alameda tú tengas en los terminales cierto sector de la Alameda Vereda Sur, básicamente entre la Plaza Argentina, la Estación Central y General Velázquez. Ahí tienes muchas cuadras que están saturadas por el flujo de los terminales. Entonces, tenemos por una parte la concentración de peatones, un factor histórico que se agudiza ahora, ¿cierto? Y también el sector de los terminales y todo lo que son viajeros, porque además hay muchas personas que vienen a abastecerse a Santiago y compran, ¿cierto?, ambulantes para llevarse sus productos a otras zonas. Ahora, es bien dramático porque acá tenemos dos caras de la moneda, tenemos dos dimensiones. Está la dimensión de subsistencia, que son personas que realmente necesitan trabajar, pero también tenemos el otro drama, que es el de la mafia, digamos, el que se toma grandes extensiones de espacio público y lo subdivide y comienza a arrendarlo. Me imagino que, bueno, ahí las soluciones tienen que ser por dos vías, ¿no? En general, mira, primero, este tema de la doble condición de que haya subsistencia y haya mafia o organización, digamos, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora vemos grupos mucho más violentos operando en los territorios. Ya eso es lo primero, pero siempre ha existido esta doble condición, ya porque hay grupos que abastecen, ¿cierto?, sobre todo con los productos falsificados o contrabandeados, cigarros, digamos, o ropa falsificada, o zapatillas falsificadas. Hay grupos organizados que abastecen a estos sectores. Entonces siempre ha existido. Hoy día está mucho más agudo y es bueno diferenciarlo. Pero el problema también, Jorge, es que siempre la relocalización es muy conflictiva. Y esto también tiene larga data. De hecho,
se han hecho intentos por relocalizar a comerciantes ambulantes, en algunos casos se relocalizan, como lo que ocurrió, ¿cierto?, en la Alameda y con la Diagonal Paraguay, que hubo una relocalización muy grande, hay un persa ahí. También en la Alameda, en el sector de los terminales, se pusieron persas para relocalizar ambulantes, pero inmediatamente llegan otros que ocupan el espacio. Entonces es un tema de nunca acabar, la verdad, y que requiere una fiscalización permanente, porque tú, bajo el concepto de la subsistencia, estás afectando también a muchos comerciantes pequeños que dan muchísimo empleo en estos mismos barrios que están afectados por el comercio ambulante. En tu criterio, Iván, estamos conversando con Iván Poduje, él es arquitecto, es urbanista y es además director de Atisba Monitor, que está mapeando las zonas más críticas en materia de invasión del comercio ambulante, sobre todo en el eje de Alameda. Me decías que había puntos que eran bastante más críticos que otros, ¿no? Efectivamente, bueno, nosotros hemos recorrido todos estos puntos, los catastros los hacemos, como te digo, con las afluencias peatonales, pero delimitamos las zonas en función de catastros en terreno. Así que conocemos muy bien la realidad en el mismo lugar. Tú tienes casos bien dramáticos, por ejemplo, en el caso de Meix, es tanto el comercio ambulante que se toma las calles directamente y impide que pasen vehículos, impide incluso que los vecinos puedan llegar a servicios públicos. Y en la Alameda, en la vereda norte, que es un caso muy crítico, que es donde está el Caracol Ula, y están los caracoles de la Alameda, ¿cierto?, que es comuna de Santiago, además. Ahí lo que tú tienes es que ya está tan desbordado que los peatones tienen que a veces pasarse a la calle para poder pasar más rápido. Como va muy lento el flujo del hormiguero, hay mucho salto, digamos, porque la gente va muy encima de otros, una aglomeración tipo metro. Entonces, son sectores muy complejos también, ¿ya? Por las externalidades que tienen. Ajá. Además, hay un deterioro del espacio público, Jorge, muy serio. Lo vemos en la calle Puente, en las salidas del metro, en el mismo paseo Puente, que era un paseo muy bonito, está muy deteriorado, la calle Catedral, el mismo paseo Ahumada, las veredas de la Alameda. Entonces también se empieza a deteriorar el espacio público, se vandaliza y esto es una espiral. Ya, y aquí, ¿a quién le pasamos esta información? Porque están los alcaldes que están coordinados, digamos, con personal de Carabineros. También hay una pega que está haciendo el gobernador Orrego. Sin embargo, la otra vez yo conversaba con Sebastián Grey de Espacio Público y él también sugería que, de acuerdo a la información, los estudios que ya habían hecho, que aquí había que atacar la ruta del dinero, finalmente, ir a los puertos, a San Antonio, a Valparaíso, a aduanas, también tenía una pega importante que hacer, ¿no? Bueno, sí, eso es irse muy, muy como al origen, pero puede básicamente impedir, sin llegar al... Por supuesto, la alcaldesa Ripamonte, fíjate, Viña del Mar, hizo un análisis muy interesante porque ella describió muy bien el fenómeno, la cadena de valor, digamos, la cadena del dinero, y que incluía, por cierto, temas de aduana y puertos. Pero en el caso particular de estos focos, es cortar la distribución. O sea, acá hay camionetas que abastecen los ambulantes, hay bodegas donde se guardan los productos, y lo que hizo Providencia en su minuto fue cortar esa ruta, y lo hizo Matei, le generó muchas críticas, y otra cosa que tienes que hacer es tener inspectores que puedan hacerle frente a estos tipos, digamos, y eso requiere un entrenamiento especial para poder, digamos, desalojar y evitar que vuelvan a tomarse los espacios. Ya. Y esta información, entonces, ¿con quién vas a compartirla? ¿Con quién Atisba Monitor va a compartirla en este caso? Nosotros en Atisba Monitor lo que estamos haciendo es generando, no solo en esto, acabamos de sacar un tema de Macrozona Sur, ahora estamos justamente mapeando los temas de violencia en Santiago hace mucho tiempo, barrios afectados por narcotráfico, y lo que hacemos es ponerlo a disposición de las autoridades, por cierto, de los alcaldes, de la población también, tratar de que la opinión pública entienda que este tema tiene una envergadura relevante, que afecta a mucha gente. Es cierto que da un empleo precario, ¿cierto? Y que es complejo cortarlo, pero ya el tema de violencia está superando todo límite y por lo tanto nuestra misión acá es difundirlo. Agradecemos a Cooperativa, por cierto, una radio de mucha importancia, para poder, en fondo, localizar estos puntos y permitir que las autoridades tomen medidas más focalizadas y que tomen medidas también. Jorge, porque acá lo que tenemos es un problema que se arrastra hace mucho tiempo, que hay comunas que lo han logrado resolver. El mismo municipio de Santiago, con el plan de comercio justo, logró reducir el comercio ambulante en la administración anterior, eso hay que decirlo, y la alcaldesa actual, bueno, también en el estallido con Alessandri, esto se desbandó, y hoy día ya está completamente fuera de control, entonces requiere una decisión más
más activas las autoridades. Lo de MEX es una buena señal sin duda, pero se requiere aplicar en por lo menos 10 barrios más. Claro, porque esto además afecta la calidad de vida de las personas, finalmente, que no solamente las que transitan por ahí, sino que también las que viven por ahí, porque finalmente tienen que convivir con toda esta situación que es diaria, que además es de una jornada larga, y además con lo que queda ahí, que es finalmente mucha basura, mucha suciedad, en fin. Entonces al final se van, pierden valor, pierden valor esa zona, pierde un valor futuro, ¿no? Nosotros hemos hablado con los vecinos, por ejemplo, San Alfonso, cuando hicimos levantamiento en MEX. San Alfonso es un barrio tradicional que bordea MEX, y ellos sufren todos los problemas derivados de esto, no solo la violencia, sino que la ocupación de sus calles como baños, la circulación de camiones con productos robados, asalto, violencia entre las bandas que controlan nuestro territorio. Lo mismo pasa en Toro Mazote, en Tazón Central. También hemos hablado con vecinos ahí, que en Coronel Super. O sea, tenemos la gente de los nuevos edificios que sufre, como tú dices, los residentes que sufren todos los costos de este problema, y por eso se requiere que las autoridades, con la misma fuerza que lo hicieron en MEX, lo hagan en otros barrios que están afectados, y luego que tengan un plan para evitar que vuelva el comercio ambulante y que se proteja los espacios públicos a los vecinos. El estrangulamiento del espacio público, así es como se ha denominado esta situación. Iván Poduje, arquitecto y director de Atisba Monitor, hablando de la situación del comercio ambulante y cuáles son las zonas más críticas en el Gran Santiago. Iván, muchas gracias. Gracias, Jorge, que esté bien. Chao. Un abrazo, chao.